un comportamiento más o menos normal. Ahora, si le aumentamos a una muestra grande, observen, no es normal, pero es aproximadamente normal. Y ya si le ponemos 45, ya se ve mucho más normal, ¿verdad? Entonces, aquí el comportamiento de esa distribución muestral es aproximadamente normal. Entonces, de eso quería reflejarles para que ustedes tomaran a bien esa parte. Ok, entonces a eso se refiere esta parte cuando vamos aumentando la muestra. Y lo otro es que cuando estamos trabajando con valor en la distribución muestral de medias, la única variable van a ser cuantitativas para recoger sus respectivos valores promedios. Las dos medidas que van a ser importantísimas para cada uno de nosotros va a ser tanto la media como la desviación estándar. A la media, que la notación es la letra E de esperanza matemática, E entre paréntesis X barra, a esta se le llama valor esperado, o también se le llama media de la distribución muestral de medias. Y la otra es la desviación estándar. Pero en este caso, por ejemplo, cuando es sin reemplazo, esta es la fórmula alternativa que tenemos con combinatorio, o esta es una expresión equivalente, y cuando es con reemplazo, esta forma, para saber, cuando nos toque saber cómo seleccionar los elementos de la muestra. Y la fórmula para la desviación estándar. Recuerde que si comparan las dos expresiones, lo que cambia es que nos falta la expresión radical, y lo que está dentro del radical es el factor finito de corrección. Entonces, tiene que cumplirse estas dos condiciones. De preferencia es que el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población tiene que ser mayor a 0.05 para que lleve toda esta parte. Si no se cumple, solo lleva lo que está entre paréntesis. Entonces, esos son los dos elementos, y siempre la esperanza matemática va a ser un valor promedio, y la desviación estándar va a indicar un valor, indica un grado de dispersión. Solamente, por favor, tengan cuidado con la notación. Algunos ahí por rapidez se les olvida escribir el sigma, pero sin el subíndice. Entonces ahí solamente que sin el subíndice ya tiene otro nombre, se le llama desviación estándar poblacional. Y lo último que habíamos mencionado es esta parte. Entonces, y voy a retomar esto de nuevo. Dice la distribución muestral de medias y la distribución normal. Obviamente aquí donde nosotros, ¿para qué nos va a servir la distribución normal? Para cálculo de probabilidades. Entonces, ¿por qué lo he separado de esa manera? La idea es que ustedes recuerden que no solo se vayan de un solo a aplicar la normal, sino que usted dice, bueno, ¿se aplica o no la normal? Y tienen que tener bien claro el concepto del teorema del límite central. Entonces dice, para datos, cuando uno va a estandarizar, porque uno siempre para efectos de calcular, usar la distribución normal para cálculo de probabilidades, siempre tiene que estandarizar. El ciclo pasado se vio, ¿verdad? O vimos en general, la fórmula para estandarizar es Z igual X menos mu sobre sigma, y entonces, y la que estamos utilizando para hoy en la distribución muestral de medias, si ustedes comparan las dos notaciones, son muy similares una con otra. Miren, en lugar de X ahora es X barra, pero siempre lleva media poblacional, y aquí lleva desviación estándar. Pero en el denominador lo que lleva es desviación estándar de medias. ¿Sí? Y en el caso de que tengamos una población finita, aquí el denominador sigma de X barra, yo lo voy a sustituir por todo esto de acá. Lo voy a sustituir por todo esto, aquí. Y si fuese una población finita, entonces recuerden la fórmula alternativa. Perdón, me pasé esta fórmula, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos con el ejemplo. Dice, el tiempo que un cajero de banco dedica a cada cliente tiene una media poblacional de 3.10 minutos y una desviación estándar de 40 minutos. De 0.4 minutos. Si se selecciona una muestra al azar de 64 clientes. Entonces ustedes cuando vean ya de un solo el tamaño de la muestra, ustedes tienen que ir enfocando. El tamaño de muestra es un elemento importante para el uso de la distribución normal.
¿Qué me dice el TLC? Ah, sí, como tengo una muestra grande, no hay problema, puedo usarla normal, de manera sencilla, ¿verdad? ¿Y cómo sé que es grande? Porque es mayor o igual a 30. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio dedicado a cada cliente sea por lo menos de 3 minutos? Es lo que me piden. Ahora, ¿cómo planteo esa probabilidad? Observe que la variable de interés al inicio dice el tiempo que un cajero de banco dedica a cada cliente, o sea, el tiempo de atención. Esa es la variable. Pero la pregunta es el tiempo promedio, o sea que si la pregunta está en función del tiempo promedio y lleva la palabra promedio, entonces debo de utilizar acá el símbolo de X barra, ¿verdad? En este caso, X barra significa tiempo promedio. Si la variable fuese salario, para usar X barra tendría que decir en la pregunta salario promedio. Si aquí en lugar de tiempo dijera estatura, entonces aquí sería estatura promedio, para poder usar X barra como parte del planteamiento en una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio, o sea, X barra, dedicado a cada cliente sea por lo menos mayor o igual a 3 minutos? Eso es lo que me pide. Ahora bien, ahora vamos a estandarizar para efectos de hacer el análisis y concluir. Para estandarizar, tenemos la fórmula. Esta fórmula es realmente la fórmula general. Pero ya uno ya puede aquí hacer un cambio en el denominador. En el denominador, porque en la fórmula del denominador hay dos opciones de fórmulas. Recuerden, dos para el error estándar. Son dos. Dos. Entonces, ¿cuál utilizar? Para población finita, no podemos utilizar esta fórmula porque no me indican N mayúscula, es decir, si estamos hablando de clientes, entonces no tengo el dato de la totalidad de clientes, entonces no puedo usar esta fórmula. Por lo tanto, la única alternativa es esta fórmula de acá. Entonces, escribo en lugar de sigma de X barra, escribo sigma sobre raíz de N. Y ahí tengo sigma sobre raíz de N. Acá es lo que escribo. Y ahora sustituyo los valores. En lugar de X barra, escribo ese valor, lo veo en el planteamiento de probabilidad. Entonces aquí es 3. Y luego la media poblacional, que es 3.10, que ese ya me lo da el ejercicio. Denominador sigma, que es 0.4, y n, que vale 64. Ahora, entonces, aquí ya solamente utilizo esto acá y me da que al aplicar la fórmula me da -2. Muy bien. Para saber cómo voy a hacer el uso, cómo voy a usar la tabla para cálculo del área, porque recuerden ustedes, siempre que estamos trabajando con variables aleatorias continuas, el cálculo de probabilidades se convierte en cálculo de áreas. Entonces, el área, siempre tengo que hacer el gráfico. Exactamente a la mitad ubico acá la media de esa distribución, que es 3.10, y luego ubico el valor planteado en la probabilidad. Dice aquí X mayor o igual a 3. Ubico el 3. Como acá tengo 3.10, a la izquierda, un poquito más a la izquierda, escribo el 3. ¿Y hacia dónde voy a sombrear? Eso me lo indica el símbolo de la desigualdad. Como dice mayor o igual, 3 o más, ¿verdad? Entonces sombreo de 3 hacia la derecha, todo eso. Y para ubicarme en el área, entonces busco 2 en área grande y este es el valor que me está dando. 0.97725. Y a ese valor lo ubico aquí. Y esa sería mi respuesta. ¿Y cómo puedo concluir? Entonces, para poder concluir, leo la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio dedicado a cada cliente sea por lo menos de 3 minutos? Esa es la pregunta. Ahora esa pregunta le doy forma de respuesta. Y digo, la probabilidad de que el tiempo promedio dedicado a cada cliente sea por lo menos de 3 minutos es del 97.725%. O sea, en otras palabras, es casi seguro que usted se va a tardar 3 minutos o más en atender a un cliente. Eso es lo que quiere decir, porque si me da casi 100, entonces casi seguro que usted se va a tardar 3 minutos o más en atender a un cliente.
Y eso para efectos de comisiones y todo eso, es bueno saberlo, ¿verdad? Para saber las estadísticas de cuántos clientes son atendidos por, por día. Bueno, entonces ese es el planteamiento. Si tienen alguna pregunta antes de continuar. ¿Preguntas? Ok. Entonces, vamos. Ok, gracias. Con el siguiente punto. Ahora vamos con este ejercicio. Muchas gracias, Mirta. Dice, bueno, le voy a pedir a Cecilia Beatriz que solo lea el ejemplo, lo que es en sí el ejemplo, sin los literales. Cecilia Beatriz. Las edades de 6 aspirantes a ejecutivos de una compañía considerada la población son 54, 50, 50, 52, 48 y 52. Excelente, muchas gracias, Ceci. Estos valores que aparecen acá, ¿cuáles valores? 54, y que lo leyó súper bien, Ceci. Acá tenemos, esto significan las edades de aspirantes a ejecutivos. Podemos ponerle, voy a tomar los nombres acá. Edwin es un aspirante ejecutivo, pero tiene 54 años, ya lo estoy viendo como un gerente general. El siguiente es José Alejandro, 50 años. Y vamos a poner a Margarita, 50 años, ya, y así sucesivamente. Todos ellos son 6 aspirantes a un puesto ejecutivo. ¿Sí? Son las edades de cada uno de ellos. Eso es lo que nos da el ejercicio. Y estos datos, para efectos de explicación, significan una población. O sea, podemos trabajar con más, pero no nos alcanzaría el tiempo explicarlo. Ahora, la pregunta dice, ¿cuántas muestras de tamaño 2 son posibles sin reemplazo? Cuando se habla de cuántas muestras de tamaño 2, se refiere a esto. Mire. Tengo una población de 6 elementos. Ahora, si tengo 6 elementos en total, ¿cuántas muestras puedo seleccionar? Formadas solo por 2 elementos. ¿Cuántas muestras puedo seleccionar? Entonces, acá tengo... Y tengo la fórmula. La fórmula, como me dice aquí que es sin reemplazo, utilizo la fórmula de combinatorio. La fórmula de combinatorio. Entonces, este 6 es el tamaño de la población y el 2 es el tamaño de la muestra. 6 combinado con 2 da 15. ¿Qué significa este 15? Que son en total 15 muestras posibles de 2 elementos. ¿Quiénes son? Cuando elija a Edwin con José es una dupla. Aspirantes fuertes a hacer el cargo de ejecutivos. Entonces, el otro es Edwin con Margarita. Entonces, 54 con 50. Esto no significa que es la misma muestra, son los mismos valores, sí, pero provienen de elementos diferentes. Como estamos hablando de edades de aspirantes, eso obviamente representa la edad de cada uno de las personas que desean o están aplicando a un puesto ejecutivo. Entonces, 54-50, estos dos no son la misma muestra. 54-52 y así sucesivamente. Cuando ya completo con 54, el siguiente punto va a ser con 50. Ahora, no tomo el valor anterior. ¿Por qué? Como el muestreo es sin reemplazo, si yo tomo el primer valor de 50 y lo asocio con 54, ahí sí estaría tomando la misma muestra número 1. Entonces, como es sin reemplazo, yo tendría que tomar 50 con 50, que es la muestra número 6. 50, 52, y así hasta agotar con el último, que es 48 con 52. Y ahí tengo todas las muestras posibles. ¿Qué me pide el ejercicio? Lo que me pide es seleccione todas las muestras posibles de tamaño 2, de la población de ejecutivos, y me pide ahora calcular la media. Entonces, ¿qué hago para calcular la media? Sumo los valores
Los sumo los valores y lo divido por 2. ¿Por qué por 2? Porque solo son 2 elementos. Si la muestra fuera de 3, entonces serían 3 elementos, se suman los 3 entre 3. Si fueran 4, se suman los 4 entre 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, al sumarlo, 54 más 50 entre 2 da 52 y así para cada uno. Esto de acá representa lo que nosotros le habíamos mencionado acá, a cada muestra le hemos calculado un valor promedio. Entonces, ese valor 52 que menciono ahí es X/1, el otro X/2, el tercero X/3, y eso es lo que yo tomaría acá. Acá. Entonces, estos valores son todas las muestras, todas las medias que se resultan de seleccionar una muestra de tamaño 2. Y el conjunto de medias muestrales es lo que se le llama distribución muestral de medias. Pero nosotros siempre los organizamos a través de una tabla de frecuencia. Entonces, lo que hicimos es nada más ordenar los datos de menor a mayor. Solo tomé, ya me olvido de las muestras y solo tomo los valores promedios. Y lo tomo de menor a mayor y las veces que se repite primero. Por ejemplo, el 49 se repite una vez, el 50 se repite creo que 2 veces, y entonces 49 2 veces, 50 3 veces, 51 5 veces, etcétera, etcétera. Y luego se calcula sus respectivas probabilidades. ¿De dónde sale esto? Simplemente lo que hago es utilizar la frecuencia relativa. Entonces, ok, Elizabeth ya me explicó, no hay problema. Cuídese mucho, que Dios le bendiga, Elizabeth. Entonces, divido, como es el concepto de la frecuencia relativa, divido 2, la frecuencia entre el total, 2 entre 15, y no lo multiplico por 100, no es necesario, ¿verdad? Entonces, 2 entre 15, 3 entre 15, y así sucesivamente, la suma da 1. Entonces, esa es la distribución, toda esta tablita representa la distribución muestral de medias. Esa es la distribución muestral de medias. Ahora, el ejercicio, el siguiente, aquí errorcito, literal D, ¿cuál es la media de la población y cuál es la media de las medias muestrales? Entonces, para calcular la media de la población, yo tengo que tomar los datos poblacionales. Entonces, estos valores solo son 6 datos. ¿Qué voy a hacer? Para calcular la media, los sumo y los divido por 6. Y me da 51. ¿Y cómo voy a calcular la media de las medias muestrales? Fácil. Tengo este conjunto de datos. ¿Cuántos son en total? 15. Entonces, yo le digo, calcúleme la media de ese conjunto de datos. Vamos a ver. David, Edgardo. Vamos a ver si ahora David le gana a Saúl. David. ¿Cómo se calcula el valor promedio de esto? ¿Qué haría usted? ¿Qué procedimiento haría? Si usted es más fácil con el audio. Ya, vamos a ver. ¿Cómo calcularía? Si tiene este conjunto de valores y le digo, calcúleme la media de este conjunto de valores, ¿qué haría? Lo que haría yo sería la suma, ¿verdad? 765 entre el total de datos, que son 15. Excelente, excelente, David, me ganó. Repitió lo que dice la Biblia, me ganó. Entonces, perfecto. Suma estos datos que da 765 entre 15 y eso nos da a nosotros de nuevo 51. ¿Verdad? Algo que deben de observar es que siempre la media poblacional y la media de medias muestrales siempre tienen que dar el mismo valor. Y esta es otra forma equivalente de expresar el valor esperado. Miren, la media de la distribución muestral de media. ¿Ok? Y esta es una forma equivalente. El FR es utilizando estos valores. Solo se multiplican entre sí
el valor promedio por su frecuencia relativa y luego se suman esos resultados, también le tiene que dar 51. Yo sugiero que mejor tomen con esta, pero tienen esa otra alternativa. Ahora, aquí dice el valor esperado de un estimador puntual es igual al parámetro. Se dice que el estimador puntual es insesgado. Ahora, cuando la media población, la media de las medias muestrales es igual a la media poblacional, ahí lo que quiere decir que se cumple la propiedad de insesgadez, ¿verdad? Y aquí dice que el valor esperado de las medias muestrales va a ser igual a la media poblacional. Y si hacemos el gráfico de la distribución normal, por ejemplo, yo les digo, miren, yo quiero, chicos, quiero que me ayuden a saber cuál es la forma de la distribución de los datos. Entonces, estos valores, ¿esta población será normal? Entonces, para saber si es normal o no es normal, lo único que tienen que hacer es graficarlos. Entonces, yo aquí, por cuestión de tiempo, ya lo tengo los datos. Voy a compartir pantalla. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver, jóvenes? Ok. Entonces, lo que hacemos acá nada más es, si ustedes quieren hacer el gráfico, miren, solo tienen que irse a tablas dinámicas. Y como es una sola variable, la variable edad la ponen en filas y aquí, bueno, a mí me sale por defecto suma los valores de edad y yo no quiero que la sume, yo quiero que las cuente. Entonces, y aquí ya tengo de un solo la tabla de frecuencias. Ahora, yo quiero, además de eso, quiero que me grafique. Aquí está la gráfica de los datos poblacionales. Y aquí podemos ver, si yo les pregunto, ¿cuál es la forma de la distribución de esos valores poblacionales? La forma de la distribución es una distribución normal, por la forma que tiene el gráfico, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que nosotros lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Se entendió así de manera sencilla, verdad? Cómo hacerlo. Ahora, el otro es de manera similar, solo que trabajarían ustedes con los datos de las medias. Ustedes podrían trabajar con estos valores, ¿ves? Si lo grafican, 49, frecuencia 2, 50, frecuencia 3, 51, frecuencia 5, 52, frecuencia 3 y 53, frecuencia 2. Si lo grafican, les daría esto a ustedes. Aquí ya está en términos de probabilidades también, o háganlo con frecuencia. Lo que quiero ver solamente es el comportamiento. Y aquí se puede ver que también la distribución muestral de medias también tiene un comportamiento normal, ¿verdad? Aquí miren, los valores poblacionales, la variable que corresponde a valores poblacionales tiene un comportamiento normal. Y si la variable poblacional tiene un comportamiento, si la población es normal, la distribución de valores medios también va a ser normal sin importar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y su respectiva desviación estándar, esta es la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral. La poblacional es la fórmula que se aplica a la fórmula de la desviación estándar poblacional para series, en series simples. Acuérdese, la fórmula de la desviación estándar poblacional para series simples, esta fórmula la pueden hacer ustedes de un solo en Excel, ¿verdad? Y el valor es 1.91. Y si ya tengo el valor de la desviación estándar poblacional, yo puedo utilizar ahora la fórmula del error estándar de medias. En este caso, recuerden esta partecita que vimos, las dos opciones de fórmulas. Ahora vamos a ocupar esta. ¿Por qué utilizamos esta? Porque la población es finita. La población es finita, ¿verdad? Y si alguien dice, mire, pero veamos si cumple la propiedad. ¿Cuál propiedad? Tamaño de muestra entre el tamaño de la población. Alguien me ayuda y me indica en el chat cuánto da. Si divido, por ejemplo, la muestra es de 2 y el tamaño de la población es 6. Al dividir 2 entre 6, ¿cuánto da ese resultado? Solo quiero saber si es mayor a 0.05. Al hacer la división, ¿cuánto da? .33, perfecto.
Excelente, Eric, Yulisa, Jocelyn, Catherine, muy bien, Carla. Entonces, y si quiero saberlo y ese valor, punto 33, es mayor a punto 05, entonces aplico esta fórmula. Gracias, Yasmín. Entonces aplico esa fórmula. Y es la que yo he utilizado acá, ¿verdad? Por eso que lleva esta parte de la fórmula. Entonces, y al sustituirlo, me da 1.21. Si yo comparo la desviación estándar poblacional con la desviación estándar de medias muestrales, la desviación estándar de las medias muestrales siempre tiene que ser menor a la desviación estándar poblacional. Siempre tiene que ser menor. Esa propiedad siempre la debe de cumplir. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a ver, le voy a pedir a Esther Abigail Márquez que me lea el ejemplo, por favor. Que lo lea. Ok, entonces vamos a ver, alguien que se llame Abigail, además de usted, vamos a ver, alguien que se llame Abigail. Ah, ya encontré a alguien, a Diana Abigail. Vamos a ver, Diana, ¿me hace el favor de leer el enunciado? Va a decir que igual que Esther, no le funciona el micrófono. Está bien, Esther, no hay problema. No hay problema, Esther. Diana Abigail. Buenos días. ¿Me hace el favor de leer el enunciado, por favor? Que está en pantalla. Ejemplo, una gran cadena de centros de artículos domésticos tiene en existencia una marca de taladros electrónicos portátiles que se distribuyen en todo el país a fin de obtener el máximo descuento por volumen. Los pedidos de reposición de los taladros para todas las tiendas se harán juntos. La decisión de reordenar existencias es hacerlo cuando el inventario promedio en una muestra de tiendas sea inferior a 25 taladros. Se supone que la desviación estándar es de 10 taladros. Si se selecciona una muestra aleatoria de 25 tiendas, ¿cuál es la probabilidad de que se realice la orden de taladros? Si se sabe que el inventario promedio real de todas las tiendas es de 20 taladros. Muy bien, muchas gracias, Diana. Me recuerda aumentarle 3 puntos en el parcial, pero de estadística 3. Oye, en estadística 3. Oye, ahí se lo voy a aumentar con todo el mayor de los... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, en este ejemplo, ojo con siempre en la distribución muestral de medias, siempre busquemos el tema de la tamaño de la muestra. Eso es bien importante tomarlo en cuenta acá. Entonces, en el anterior era 64 y les dije, bueno, como es grande, no hay problema, podemos trabajar con la normal. Pero en este caso, ¿qué sucede? Dice, ya retomando la parte donde vienen los datos, dice, la decisión de reordenar existencia es hacerlo cuando el inventario promedio en una muestra de tiendas sea inferior a 25, dice. Se supone que la desviación estándar es de 10, habla de valor poblacional, y dice, si se selecciona una muestra de 25 tiendas, entonces este valor es pequeño, una muestra pequeña. Entonces no nos podemos ir de un solo en hacer, usar la fórmula de la distribución normal. Entonces dice, y ahora la pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que se realice la orden de taladros, si se sabe que el inventario promedio real, cuando menciona el término promedio real, entonces ese es valor poblacional. Entonces, promedio real es mu. Entonces, mu va a ser ¿de cuánto? 20 taladros. Ahora, el ejercicio que nos pide dice, ¿cuál es la probabilidad de que se realice la orden de taladros? Pero ¿cuál es la condición de hacer la orden de taladros? La decisión de reordenar existencias es hacerlo cuando el inventario promedio, cuando habla de inventario promedio en una muestra, promedio en una muestra está hablando de X barra, sea inferior, sea menor a ¿cuánto? A 25 taladros. Entonces, esta es la condición, esto es lo que nos está pidiendo calcular, ¿verdad? Ahora, para poder hacer todos los cálculos posteriores, algo que debemos de asumir es que la variable, es decir, que la variable que es el número de taladros, se va a distribuir de manera normal. Esa es la suposición que debemos de hacer nosotros, que la población se distribuye normalmente. En el ejercicio que vimos nosotros anteriormente, recuerden, les decía,
Si la población es normal, la distribución de valores medios también va a ser normal sin importar el tamaño de la muestra. Entonces, si estamos suponiendo que tiene un comportamiento normal, no importa que la muestra sea pequeña. Eso es lo que nos permite a nosotros usar la normal en el cálculo de probabilidades. Entonces, ahora, ¿cuál será el proceso? Bueno, esto es lo que me piden. Voy a estandarizar. Ahora, en la fórmula para estandarización, tengo x barra menos mu sobre sigma de x barra. Entonces, este valor es justamente el que tengo acá. Como la población es infinita, yo solo utilizo este término. Algunos recomiendan, ¿verdad? Ahí queda a criterio de ustedes que el sigma de x barra, escribirlo aparte. Hacer el cálculo del denominador aparte, hacerlo el cálculo aparte. En este caso, 2. Y si no, de una sola vez, como tienen calculadoras súper poderosas ustedes, pueden utilizarlo y hacer todo este cálculo de una sola vez. ¿De dónde sale el valor de x barra? Que es 25. ¿De dónde sale? Del planteamiento de probabilidad. Y luego sigue el valor de la media poblacional, sigma que vale 10 y n que vale 25. El resultado nos da 2.5 y luego me ubico en el gráfico para saber qué tengo que hacer, si voy a trabajar con área chica, área grande, área central o área de 0 a z. Entonces, en este caso, yo lo que hago es ubicar exactamente el valor promedio real, que es 20. Luego el valor planteado en la probabilidad, que es 25. Como aquí tengo 20, exactamente a la mitad, 25 lo ubico a la derecha, un poquito más a la derecha, y hacia dónde voy a sombrear. Si aquí tengo 25, porque hay dos opciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en este caso, me fijo en el símbolo de la desigualdad. Si el símbolo es menor que, entonces sombreo hacia la izquierda, todo esto. Y entonces esto es área grande. Ya con eso yo me voy a las tablas y busco el valor de z, que es 2.5, y me da que el área es 99,379. 99,379. Ya este es el valor que nosotros vamos a calcular y esta es la respuesta. ¿Y cómo lo interpreto? Dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que se realice la orden taladros si se sabe que el inventario promedio real de las tiendas es de 20 taladros? Esa es la pregunta. Entonces a la misma pregunta le doy forma de respuesta. La probabilidad que se realice la orden taladros si se sabe que el promedio real de tiendas, de todas las tiendas, es de 20 taladros, es del 99.379%. 99.379%. O sea que en otras palabras, dicho de una manera sencilla, es casi seguro, porque seguro sería cuando nos da el 100%. Es casi seguro de que vamos a tener que reordenar existencias, ¿verdad? Siempre que el promedio real sea de 20 taladros. Es casi seguro que tenemos que solicitar más taladros en la cadena de tiendas. Entonces, como me da 99, es casi seguro eso. Ahora, si ustedes quieren hacerlo esto en GeoGebra siempre pide dos cosas. Pide el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Eso es por general, pero lo que ustedes tienen que hacer es, si quieren utilizarlo para probar esto, utilicen la media poblacional y el valor de la desviación estándar de media. O sea que escribirían mu igual a 2 y sigma le pondrían 2 para efectos de calcularlo. Más o menos así. Por ejemplo, si yo quiero usar la distribución normal, entonces yo aquí tendría que escribir 20 y acá sigma tendría que poner 2 y el valor que da 25, entonces como es hacia... Quiero ver cuál era. Aquí es 25, entonces es así. Entonces aquí me da de una sola vez la respuesta. Aquí, pero pongo el valor de mu es igual a 2, el mu es igual a 20 y aquí sigma no escribo el valor de la desviación estándar poblacional que me da el ejercicio, sino que para efectos de usar la distribución muestral de medias, el valor que escribo es
el valor del error estándar de medias. Y aquí, según el planteamiento de probabilidad, miren, 99,38. Aquí ya está con 4 cifras decimales. Así es, de manera sencilla, si ustedes quieren utilizar eso, ¿verdad? Entonces, repito, estos dos valores tienen que introducirle. No mu 20 y 10, sino que 20 y el valor de 2. Para comprobarlo, ¿verdad? Entonces, y ahora el otro tema, pero la clase termina a las, ¿cuánto? 9, 10:30, pues tenemos 10 minutos. Dice el siguiente punto, porque habíamos hablado de la distribución muestral de medias y ahora vamos a hablar de la distribución muestral de proporciones. La distribución muestral de medias se aplica para datos cuantitativos y el de datos cualitativos sería para proporciones. Ahora, en el caso de proporciones, en la distribución muestral de medias, la variable que utilizamos para plantear las probabilidades va a ser X barra, es la media muestral. Y en la distribución muestral de la proporción o de las proporciones, la variable que vamos a utilizar va a ser la proporción muestral. Y entonces, este símbolo, la letra P con la cosita que lleva arriba. Vamos a ver, voy a preguntar a Ana Silvia. ¿Cómo se llama esta cosita que lleva arriba la letra P? ¿Sabe usted, Ana Silvia? Ana Silvia. No. Vamos a ver, vamos a ver de los últimos de la lista. Verónica Patricia. Verónica, ayúdeme. ¿Cómo se llama esa cosita que lleva aquí la letra P? Algunos ya la están googleando, ¿verdad? Verónica Patricia. El que se durmió en la clase. Vamos a poner falla, Verónica. ¿Quién sabe cómo se llama esta cosita? Están poniendo en el Google, ¿cómo se llama la cosita que lleva la P? No, tranquilos. Si no saben cómo se llama esa cosita, digámosle cosita entonces. Entonces, este símbolo, ¿cómo le vamos a llamar? Si el símbolo que esto, como no sabemos, le vamos a llamar cosita, entonces todo esto, ¿cómo se le va a llamar? La P cosita, ¿verdad? La P cosita. Bueno, son tranquilos. Sí tiene su nombre, ni en Google. Bueno, lo dejo de tarea. Ahora, esta proporción, como viene de un dato cualitativo, se calcula de esta manera. X entre N, donde X es el número de éxitos y N el tamaño de la muestra. Y entonces la estructura donde viene todo esto es similar al de las medias. Nada más que en lugar de tener datos promedios, ahora son datos en porcentaje. Entonces, por ejemplo, imagínense, como no, Marla, que le busca despacio. Entonces, aquí está la diéresis, vírgula, bueno, y ahí voy a encontrar el nombre de esto. Bueno, entonces, por ejemplo, la muestra 1, por ejemplo, aquí hice una pregunta. Fíjense que le hice la pregunta. Voy a hacer una pregunta también para ustedes y me van a responder. Escuchen la pregunta primero. Solo quiero saber quiénes de ustedes tienen ya como propósito, al nomás terminar su carrera universitaria de licenciado, al nomás terminar de licenciado, no me escriban en el chat, sino que voy a ponerle la encuesta. ¿Quiénes de ustedes quienes van a ir aspiran a una maestría al nomás terminar su carrera universitaria? Los que van al nomás terminar la carrera van a iniciar una maestría, me escriben sí, y los que no van a iniciar al nomás terminar la carrera, me escriben no, pero no le he activado todavía la encuesta. Ahora, dígame quiénes son. Qué poquitos, solo 7 han contestado. ¿De los demás? Bueno, vamos a hacerlo así. Lo vamos a dejar así. ¿Hola? No,
no se mantuvo la encuesta, se quitó, Ah. no seleccioné. Ay, qué lástima. Vamos a ver. Ahora inténtela ahorita. Hoy sí, vamos con todo. Muchas gracias. Wow, con todos los poderes. Sí, me llega ese dato. Ah, sí, bueno. Entonces, de acuerdo al porcentaje, muchas gracias. El 53% de ustedes va a aspirar, y es un buen de 47, dice. Entonces, hay dos que no están registrados acá. Entonces, de 47, 44 ya respondieron de acuerdo a la acá. Entonces, el 53%. Este 53% para nosotros, gracias, Raúl. Entonces, este 53%, entonces sería en la proporción 1. Entonces, nosotros acá, si yo tomo otro grupo de clases, digamos, y paso la misma encuesta, tendría otro valor. Por ejemplo, en el grupo anterior me dio 51%, entonces aquí 51%. O sea que de acuerdo a esto, más de la mitad de los estudiantes aplicarían una maestría. Gloria a Dios, aunque me gustaría que hiciera al 100, pero no se puede. Entonces, y este es el formato que nosotros trabajaríamos para presentar la distribución muestral de proporciones. Estos son los valores de las proporciones y sus respectivas probabilidades. Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá y si Dios permite, continuamos el día de mañana, ¿verdad? Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga.